Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Cada día que pasa el Señor muestra su misericordia con nosotros. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Amén. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 11, hermanos. Sea bienvenido a este lugar cada uno. Capítulo 2. Lucas 11, leemos el versículo 2. Si lo tenemos, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, en esta noche te pido que bendigas a cada uno con un consejo en tu palabra, Señor, que nos edifique y nos ayude, Señor, a conocerte más. Que nos ayude, Señor, a crecer, que nos ayude, Señor, a ser edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que hablemos sobre algunos principios de nuestra relación con Dios. Y yo estaba analizando esta famosa oración del Padre Nuestro, que yo sé que quizás es la más conocida de la Biblia. ¿Quién no conoce esta oración? La hemos repetido, la hemos enseñado, la hemos dicho en muchas ocasiones. Pero me llamaba mucho la atención, hermanos, que lo que Jesús está tratando de enseñarles a sus discípulos es el verdadero establecimiento de una relación con Dios, de una confianza con Dios. Jesús estaba interesado en decirles a sus discípulos: ustedes deben acercarse al Padre con toda confianza, porque Él está escuchando su oración. Y por eso, hermanos, es que no vamos a hablar acerca de que esta oración o como un modelo de oración, sino que yo quiero que vayamos extrayendo algunos principios que Jesús les enseña a sus discípulos por medio de esta oración. Y en primer lugar, hermanos, y creo que es el que vamos a tocar nada más esta noche, es el de que nosotros debemos aprender a que en nuestra vida se establezca una relación con Dios como nuestro Padre. Una relación personal con Dios como nuestro Padre. Yo creo que Dios siempre ha estado interesado en que el hombre esté en comunión con Él. Usted mira en la Biblia desde el principio a Adán, por ejemplo. Dios siempre estaba interesado en que él estuviera en comunicación con él, en que Adán estuviera en comunicación con él. Y usted mira a un Adán en aquella plenitud, en aquella comunión con Dios. Y era porque Dios así lo quería. Dios nunca ha querido que el hombre esté lejos de él. No es ese su interés. No está interesado en que nosotros nos alejemos de él. Y cuando vemos a Adán, incluso luego de haber cometido la famosa falta del pecado original, Adán empieza a esconderse y a alejarse de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Lo dejó perdido, lo dejó abandonado, se olvidó de él. Dijo: ¿para qué hice a este Adán? ¿Para qué lo...? Al contrario, Dios se acerca a Adán
y le presenta una nueva oportunidad de vida. Adán estaba escondiéndose, huyéndole a Dios, así como el hombre naturalmente huye delante del Señor. Porque a veces nosotros, y ese es un problema que a veces hemos manejado como un concepto de Dios, en el que lo vemos como un Dios tirano. Y a veces se ha enseñado, quizás incluso hasta en las aulas donde se comparten clases con los niños. Si haces esto, Dios te va a castigar. Y estamos con aquel concepto de que por cada cosa que hacemos, Dios nos va a castigar. Hermanos, si por cada cosa que hacemos Dios nos castigara, entonces ya no estuviéramos vivos, por favor. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos formado un mal concepto acerca de Dios y eso ha empezado a interrumpir nuestra relación con Dios. Cuando vemos a Adán, es cierto, el Señor le había dicho, si haces esto, entonces vas a morir. Y eso era algo que Adán no se podía quitar de la mente y por eso es que él se avergüenza tanto de todo lo que había hecho y empieza a huir. Pero Dios en su misericordia se acerca a él porque él estaba interesado en esa relación personal. Yo siempre he creído que nuestra relación con Dios es algo íntimo, algo personal. Usted no puede vivir de la relación que otro tiene con Dios. Su relación con Dios es personal. Cuando le digo personal, es que solo usted la puede tener. Nadie más. Yo no le puedo decir a alguien de la iglesia, hermano, por favor, dele cuentas a Dios por mí. Ore usted por mí, porque yo no puedo orar. Vaya a la iglesia usted por mí. Sírvale a Dios usted por mí. Eso es algo absurdo. Solamente yo puedo tener esa relación con Dios. Aquí hay una comunidad de fe, aquí hay una iglesia que se reúne para exaltar el nombre de Dios. Pero a nivel personal, cada uno de nosotros debemos entender de que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Que yo eleve mi confianza con Él a un punto en el que yo realmente pueda decirle lo que el Señor les está enseñando cuando les dice, cuando oren, digan esto, Padre nuestro. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, Padre nuestro? Pero de corazón. Que estemos plenamente convencidos de que Dios es nuestro Padre. Si usted no puede decirle a Dios, Padre, entonces usted tampoco puede considerarse un hijo de Dios. Si usted no tiene la confianza de decirle, Señor, tú eres mi Padre, entonces tampoco puede tener el atrevimiento de decirle, Señor, yo soy tu hijo. ¿Por qué? Porque si no le reconocemos como Padre, entonces no podemos ser hijos de Dios. Y por eso es lo que Jesús le está diciendo en primer lugar. Lo que ustedes tienen que hacer es tener confianza con Dios. Acercarse a Dios con toda confianza. A tal grado de que yo le pueda decir, Señor, yo vengo ante ti porque tú eres mi Padre. ¿Qué hay de un niño? Un niño pequeño que tiene a su padre. Y mira de repente algo, un dulce, un juguetito, algo. Usted mira a un niño en su inocencia y le dice, papá, quiero eso. En su sencillez. En esa confianza que hay. Hay una confianza ahí.
Y de eso se trata, hermano. Nosotros, entonces, cuando nos hemos convertido en hijos de Dios, porque ese es el principio que quizás nos va a conducir a llamarle Padre a Dios, es que en realidad nosotros nos consideremos como sus hijos. Y vemos dos pasajes en la palabra para que veamos que en realidad eso es lo que marca la diferencia en nuestra confianza con Dios. En Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa ese Abba, Padre? Significa Padre nuestro o Padre mío. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando la palabra nos dice que nosotros nos hemos convertido en esos hijos de Dios? En que realmente nuestra relación con Dios ha cambiado. Ya Dios no nos está viendo de lejos. Él nos está viendo como sus hijos. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él con toda confianza. Y veamos lo que dice Gálatas 4:6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, vemos que realmente la conversión, la regeneración, la obra vivificadora del Señor en nosotros nos convierte en sus hijos. Dice que el Espíritu de Dios es el que nos permite acercarnos a Él, el que nos permite tener esa confianza. ¿Por qué? Porque a través de ese Espíritu es que nosotros hemos recibido esta adopción. Pero ahora, el punto de lo que venimos diciendo es que realmente el Señor está interesado en que en nosotros haya una confianza plena. Pero ¿qué sucede cuando en nosotros no hay una confianza en Dios como nuestro Padre? Yo pensaría que es porque realmente no le conocemos. Yo pensaría que realmente no nos podemos acercar a Él con confianza porque en realidad hay muchos prejuicios y muchas cosas en nuestra mente que no nos dejan acercarnos a Él con la libertad que deberíamos. Y por eso es que quiero que veamos algunos pasajes en la palabra que nos van a dar el significado de Dios como nuestro Padre. Porque yo le podría preguntar a usted, ¿qué significa Dios para usted como su Padre? Pero quiero que vayamos a la palabra y quiero que veamos cómo es que Dios se presenta a sí mismo como ese Padre que el Señor nos está enseñando en ese Padre nuestro para que nos acerquemos a Él. Vayamos a Lucas, siempre ahí en Lucas, y vamos a ver perdón, hermano, vamos a ir primero al Salmo 68. Si usted me preguntara cuáles son o cuál es una de las características más importantes que yo podría ver en Dios como Padre, yo le diría que es un Dios
de misericordia. Salmo 68. Y leemos el versículo 5. Mira lo que dice Dios en su palabra. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Una de las características principales que debemos aprender a ver en Dios es que Dios es un Dios de misericordia. Si yo aprendo a ver a Dios como un Dios de misericordia, entonces yo empiezo a tener confianza con Él. Pero si yo lo estoy viendo como un Dios que está con una espada esperando a que yo me acerque para volarme la cabeza, entonces ¿cómo me voy a acercar a Dios? Pero debo entonces aprender a tener la confianza en Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Mire lo que dice este pasaje en la palabra, me llega al corazón, porque presenta a Dios en su máxima expresión de misericordia. Dice que Él es padre de huérfanos y es defensor de las viudas. Dice que Él hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Está diciendo: Dios de aquellos que quizás están totalmente olvidados, Dios de ellos no se olvida. Y eso, hermanos, la palabra debe enseñarnos que entonces a Dios podemos acercarnos con toda confianza. Cuando hablamos de un huérfano, estamos hablando de una persona que no tiene a nadie. Pero Dios se presenta a él en misericordia. Y le dice: yo puedo ser tu padre. Yo soy tu padre. Cuando habla de las viudas, está hablando de personas también desamparadas. Pero dice que Él se convierte en defensor de ellos. Cuando vemos a aquellos que están sin familia, Él dice: yo los hago parte de mi familia. Y aquellos que están cautivos, que están presos, que están oprimidos, el Señor dice que Él los saca a prosperidad. Hermanos, entonces Dios se presenta como un Dios de misericordia. Y eso es lo que entonces a mí me debe mover a tener confianza con Él. A veces, hermanos, estamos pasando situaciones que quizás, si me la contara a mí, yo sería el primero quizás en enterrarlo. Porque así somos nosotros. Pero si nos acercamos a Dios con confianza, Él es nuestro creador. Él es nuestro Señor. El Señor nos conoce tal y como somos. Y por eso es que yo siempre digo: ¿por qué nosotros vamos a andar ocultando cosas delante del Señor? Si Él nos conoce a plenitud. Si Él sabe quiénes somos. Y por eso es que en una ocasión aquel famoso David, que dice la palabra que caminaba conforme al corazón de Jehová, cometió un acto que desagradó a Dios. Y él quiso ocultar todo. Aquel hombre que había conocido a Dios, que sabía quién era Dios, él intentó ocultar las cosas delante de Dios. Pero allí Dios llegó y le puso nuevamente las cosas sobre la mesa. Y le hizo saber que en realidad delante de Él no podemos llegar con pantallas.
Somos tal y cual somos delante de Dios. ¿Y a qué debemos aferrarnos entonces? A su misericordia nada más. Y por eso es que ese mismo hombre, en alguna ocasión el Señor le dice, luego de que había cometido un error, que había mandado hacer un censo en la nación y Dios estaba en desacuerdo con eso, pero Dios le dice, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Quieres que te entregue en manos de tus enemigos? ¿O quieres que yo me encargue de castigarte? Y David le dice, yo prefiero estar en tus manos y ser castigado por tus manos, porque los hombres no tienen misericordia, pero tú sí sabes tener misericordia. Y hermanos, esa es el motivo por el cual nosotros en primer lugar debemos acercarnos a Dios. Porque Dios me está viendo con ojos de amor. Dios me está viendo con ojos de misericordia. Y entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, en primer lugar, ustedes deben reconocer a Dios como su Padre, acercarse a Él con confianza, porque Él en realidad les ama y Él está deseando que su corazón, que sus corazones estén cerca de Él. Pero veamos otro pasaje en Salmo 140. Veamos el versículo 12. Dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y veamos el Salmo 142. Y vemos el versículo 1. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y veamos otro pasaje. En el Salmo 138 vemos el versículo 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, la misericordia de Dios entonces se convierte en una puerta para que yo me pueda acercar a Él con toda confianza. Si hay algo que debo conocer yo de Dios, es que Él es un Dios de misericordia. Es que Él es un Dios de misericordia. Es que Él es un Dios de amor. Y por eso es que en Juan 3:16 nos habla acerca de ese amor del Señor. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando entonces de que Dios no está aquí para apresurarse en su castigo, en su juicio. Está, hermanos, esperando que nosotros nos acerquemos a Él en esa confianza que tenemos, especialmente porque somos sus hijos. Pero veamos otra característica de Dios. Y hoy sí vayamos a Lucas, capítulo 12.
y leemos el versículo 22. Dice, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, otra característica de Dios es que Dios es un Dios proveedor. Y como Padre, Él está al cuidado de nosotros. Y por eso es que a veces, hermanos, nuestra vida está cayendo en problemas de afanes, de desesperación, de incertidumbre, porque hemos dejado de ver a Dios como nuestro Padre. Ahora, nosotros podemos pensar que nuestra vida o las cosas dependen de nuestros esfuerzos. Pero en realidad, hermanos, es Dios el que tiene el cuidado de nosotros. Nosotros muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que no hemos hallado qué hacer. ¿Y qué nos queda entonces? Solamente acercarnos en confianza a Dios. Volver a ver a Dios como ese Padre que la palabra nos presenta. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes a veces están afanados en cosas, pensando en la comida, pensando en el vestido, pensando en las cosas terrenales. Y se les ha olvidado que en realidad el que tiene cuidado de ustedes es Dios. Y a veces nosotros hemos dejado de ver a Dios de esa forma. Hemos perdido la confianza con Dios. Hemos perdido la fe en Dios como nuestro Padre. Y por eso es que esta oración del Padre Nuestro no es algo solo por repetirlo y por decirlo. Porque Jesús en realidad les está enseñando a sus discípulos a que en realidad confíen en Dios y que lo miren a Él de una forma que quizás los demás no pueden ver. ¿Qué haríamos nosotros si el día de mañana no tuviéramos para ir a comprar los frijoles, para ir a comprar las tortillas? ¿Qué haríamos, hermano? Seguramente nos quedaríamos llorando. O quizás nos quedaríamos pensando: es que Dios me desamparó.
Hermanos, si Dios nos ha dado la vida, ¿cómo Dios no va a ser capaz de proveer las demás cosas? Y por eso es que Dios está tratando de enseñarnos, porque el mismo Jesús está diciendo, ¿ya acaso la vida no es más que la comida? Es decir, si Dios ha sido capaz de darnos la vida, si Dios ha sido capaz de formarnos, entonces ¿por qué Dios no va a ser capaz de proveernos para las necesidades que tenemos? Pero nuevamente vuelve aquella relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Realmente yo estoy viendo a Dios como ese proveedor en mi vida? ¿Realmente estoy viendo a Dios como ese Padre que está dándome todo lo necesario? ¿Realmente yo puedo acercarme delante de Él y tener esa confianza, esa plenitud de saber que Él va a responder a mi necesidad? Hermanos, se trata realmente de una relación, de una confianza. Por un minuto mira al que tiene ahí a la par. Yo sé que quizás es su amigo y que tiene una gran confianza. Pero si usted le dice en esta noche, fíjate que no tengo para pagar la luz, préstame $10. ¿Cree que esa persona se los va a dar? No, usted puede tener una gran confianza con esa persona, pero que en realidad tampoco le va a decir tampoco hay que abusar de la confianza. Ahora nos daría pena, ¿verdad? Nos daría pena decirle, fíjate que no tengo para el pasaje de mañana, préstame $1. Nos daría pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una confianza. O que le diga, fíjate que no he comido ni tengo para comer esta noche. Yo sé que eso es solo una idea nada más, solo un ejemplo. Pero ¿qué tal si usted le dijera, fíjate que no tengo que comer, me puedes regalar comida, me puedes dar cena? ¿Tendría esa confianza? Ahora yo le digo, a veces la vergüenza, la pena, pone esas limitantes entre nosotros. Pero cuando estamos delante de Dios, debemos aprender a verle a Él, no como es que Dios me va a empezar a señalar o quizás no va a responder a mi necesidad. El Señor nos está diciendo, Él es el que te provee. Él es el que te sustenta. Él es el que te da la vida. Él es el que te da el vestido. Él es el que te da todo tipo de provisión. Entonces, hermanos, la confianza en Dios como nuestro Padre debe aumentar cada día y empezar a confiar en Él. Y dejar de depender de otras cosas. Porque a veces nosotros estamos tan afligidos, hermanos, y esforzándonos en hacer 1001 cosas porque creemos que las cosas materiales no nos van a dar abasto, que el sueldo no nos va a dar abasto, que no vamos a tener para solventar esto y lo otro. Y se nos olvida depositar nuestra fe en Dios.
Yo escuchaba un testimonio de un pastor muy famoso aquí en el país. Un día de estos en la radio iba oyéndolo. Y uno puede creer que las personas así, bueno, él tiene una iglesia enorme, una iglesia que tiene miles de miembros. Y uno podría pensar que ese tipo de pastores no van a dar ese tipo de testimonios. Pero él estaba testificando de que en un momento llegó a un punto en que no podía pagar la cuota de su casa. Y que le habían amenazado, bueno, ya de que se la iban a quitar y todo. Y dice que él por la vergüenza no le pedía a la iglesia que le ayudara. Pero dice que en medio de todo eso, él se acercó a Dios en fe. Y le dijo, Señor, si tú me has provisto esta vivienda, yo no creo que tú me la quieras quitar. Y entonces tienes que hacer algo porque las personas con las que tengo la deuda me la quieren quitar. Y dice que de repente le cayó una llamada y era un amigo que le dijo, mira, no sé por qué, pero te quiero regalar, le dijo, la cantidad de dinero. Me tocó el corazón el Señor, le dijo. Y dice que de esa forma pudo solventar esa cuota. Y dice, y ahí empecé a aprender que a veces nosotros estamos dependiendo de nosotros y no de Dios. Hermanos, si Dios nos ha dado la vida, nos ha dado el poder respirar, el poder andar en pie, hermanos, solamente esa es una enorme bendición. Y a veces Dios nos hace pasar, hermanos, por circunstancias en las que nosotros debemos reconocer que solo Él es el que nos puede proveer. Y a veces nosotros estamos pensando, ay, es que esto me ha venido porque... No, hermanos, que Dios quiere enseñarnos lecciones. Dios quiere enseñarnos a que tengamos fe en Él. Si usted nunca ha pasado por un desierto de necesidades, quizás no ha conocido a Dios como proveedor. Pero cuando uno está hundido, cuando uno está en una situación donde no haya salida, entonces ahí empieza a conocer al Dios que habla la palabra. ¿Por qué? Porque empieza a verlo a Él. Empieza a ver que entonces sin Él realmente estamos perdidos. Y por eso es que hay un pasaje, no me recuerdo si es Deuteronomio, pero le mentiría en esta noche si me acuerdo, pero en el que Dios les dice, ustedes caminaron 40 años y nunca les hizo falta nada. Y le está hablando a Israel, a una nación que en esas vueltas de 40 años actuó en rebeldía, actuó en desobediencia con Dios, pero Dios siempre tuvo el cuidado de ellos. Ahora, cuando vemos a Dios de esa forma, hermanos, ¿cómo no vamos a tener confianza de acercarnos a Él y de decirle, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor? Pero vamos a ver, vamos a ir cerrando, hermanos, con esta característica también del Señor. Vamos al Salmo 91.
Pero mire lo que dice el versículo 9. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, Dios como Padre también es un Padre protector. Y por eso es que cuando yo tengo la confianza con Dios, yo estoy confiando en Él, que Él va a guardar mi vida. Hermanos, en este país donde la inseguridad es lo que se respira en el aire, realmente está puesta a prueba nuestra fe en Dios como nuestro guardador. Salimos y vamos, y de repente vamos viendo a ver si no se nos ha pegado a alguien, porque no vaya a robar, no vaya a quitar el celular, no vaya a quitar la billetera. Tenemos cuidado por dónde pasamos. Y a veces como cristianos hasta decimos, es que no voy a la iglesia porque está peligroso, hermano. Está peligroso andar de noche ahora. Hermanos, a veces hemos perdido la confianza en Dios como nuestro Padre, como nuestro guardador. Nos hemos alejado de Dios y hemos dejado de verle a Él de esa forma. Pero cuando yo le digo a Dios que es mi Padre, entonces yo estoy entendiendo también que Él está al cuidado de mí, que Él me está guardando, que Él me está librando de todo mal. Entonces mi confianza debe estar puesta en Él. Entonces mi seguridad debe estar puesta en Dios. Si realmente Él es mi Padre, entonces yo debo aprender a confiar en plenitud de que si Él tiene el cuidado de mí, entonces todo va a estar bien. Usted puede dormir en las noches en paz, sabiendo de que Dios le va a guardar. Y de que si esa noche va a morir, pues entonces va a ir para el cielo. Y entonces, ¿de qué se aflige? Entonces, si hay confianza en mi vida, yo puedo depositar mis angustias en Dios, mis ansiedades en Dios. Y veamos un pasaje en Génesis 28, versículo 15. Y esta es una promesa que el Señor le hace a Jacob. Pero mire lo que dice. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho.
Hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Jacob? Tú puedes confiar de que mientras yo esté contigo, yo te voy a guardar. Yo he visto personas que andan con 4 o 5 guardaespaldas. Yo digo, qué inseguridad realmente la que maneja este tipo de gente. Porque yo digo, si realmente le va a pasar algo, ¿y qué le va a servir todo eso? Y por eso es que la confianza del creyente ya no debe estar en cosas vanas. Usted confía en Dios. Dios tiene el cuidado de su familia. Dios tiene el cuidado de su vida. Dice la palabra que Él va a guardar su salida y su entrada. Si yo veo a Dios como mi Padre, entonces yo estoy con aquella confianza de que Dios está conmigo a donde voy. A donde estoy, entonces Dios me está guardando. El Señor está teniendo el cuidado de mí. Y eso, hermanos, es algo que mueve realmente el corazón a confiar. Y a empezar a desprendernos de otro tipo de pensamientos y cosas que a veces nosotros hemos tenido. Aferrémonos a Dios. Aferrémonos al Señor como nuestro Padre. Aprendamos a estar cerca de Él. Y vamos a ver bendición en nuestras vidas. Aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a acercarnos a Él. En esa fe que nos dice la palabra. Y vamos a empezar a ver cómo nuestros días van a cambiar. Dejemos de caminar solos. Dejemos de caminar en soledad porque queremos, porque Dios no quiere que caminemos de esa forma. Dejemos de andar como que estamos huérfanos, porque el Señor no quiere que nosotros andemos de esa forma. Acerquémonos al Señor en confianza, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? Amén. Pongámonos en pie, por favor. Creo que la confianza en nuestra relación con Dios debe ser fortalecida, hermanos. Cierra sus ojos un momento y vamos a orar.